Bien, buenas noches todos. Bienvenidos a esta sesión de Transport Vial. Normalmente hacemos la sesión los días viernes, pero tuvimos pues un cambio de fechas hace un par de semanas y nuestra invitada, nuestra ponente, bueno, tuvimos que postergar y gustosamente nos aceptó esta fecha nuevamente. Y es por eso que los he invitado a todos para que participen de esta sesión. Ella, bueno, la conocí en este año, en el mes de junio, ahí en Chincheros, en una exposición, ¿no? La licenciada en psicología, Julie Quispe, me pareció una persona que tiene, digamos, el concepto claro en su trabajo y como ponente, pues me gustó realmente, ¿no? Entonces me atreví pues a hacer contacto con ella y gustosamente le hemos invitado para que desarrolle un tema importante para nosotros que estamos en la seguridad vial. Julie Quispe es psicóloga de profesión, colegiada, es de Perú, ¿no? Con maestría en ciencias criminalísticas. También tiene especialidad en psicología forense, es expositora en temas de seguridad vial, ¿no? Y la tenemos con nosotros. Bienvenida, Julie, a Transport Vial. Te comento, Transpovial es una iniciativa propia en cuanto a hacer exposiciones, conferencias relacionadas a la seguridad vial y lo hemos compartido a nivel de toda Latinoamérica. Para eso hemos lanzado una convocatoria para que se inscriban gratuitamente y del cual al final del periodo, digamos, vamos a tener 12 sesiones aproximadamente, esto se acaba en el mes de noviembre a quincena. Vamos a otorgar un certificado gratuito también a los participantes porque su participación, su asistencia también debe ser reconocida. Y bueno, te comento pues que todos los ponentes que están pasando por Transporvial se han aunado pues a este foro latinoamericano, ¿no? De conferencias donde cada expositor toca un tema específico y luego pues una pequeña rueda de consultas y preguntas. Bienvenida Yuli Quispe, ya tienes el coanfitrión para poder colgar tu diapositiva y hacer tu presentación. Muy bien, ante nada, muy buenas noches con todos los presentes aquí en sala. Gracias, Julio, por la confianza. Espero que la temática que se va a desarrollar hoy día sea puntual, ¿no? Y precisa para lo que se necesita, cumpla ese objetivo. Si podemos ser partícipes de esta sesión con la participación de ustedes a cómo se va desarrollando el tema, no hay ningún problema. Podemos levantar la manito o incluso, ¿no? Para poder que de pronto dilucidar bien un tema que no lo tengamos claro. Como lo había dicho Julio, soy psicóloga, ¿no? Que me he empapado un poco de este tema, ya que pues, se ha convertido el tema de los riesgos causados por los accidentes de tránsito o también por otros factores se convierte ya en una problemática pues social, ¿no? Incluso por eso habíamos empezado por elegir este tema tan importante como es la eficacia del examen psicosensométrico, ¿no? Es algo que al menos en Perú recién se establece desde el 2007, no es que siempre lo hayamos tenido. De pronto otros países ya han venido con este tipo de evaluaciones previos, ¿no? Como un requisito indispensable para poder obtener el brevete, ¿no? En ciencias criminalísticas siempre hablamos como el auto, como un arma, como un medio que también podemos generar muerte, podemos generar accidentes, podemos generar desastres y es por eso importante que los psicólogos nos aunamos mucho para que esta evaluación sea hecha de forma adecuada, no solo en función al protocolo, sino también pues en función a la ética que nos va a permitir este, dar como positivo o negativo a las personas que van a pasar por este tipo de evaluaciones. Vamos a conocer un poquito el tema de la importancia. He tratado de resumir lo más
lo más que he podido para conocer un poquito la importancia del examen psicosensométrico en la seguridad vial de transporte. ¿Por qué se ingresa, al menos en Perú, a partir del 2017, esta evaluación, esta necesidad importante? Porque en definición, el examen psicosensométrico nos va a ayudar a poder evaluar y conocer la condición de la persona a quien va a hacer uso de este medio automovilístico, ¿no? O del que fuera. Entonces, es una evaluación de capacidades psicológicas. Y cuando hablamos de capacidades psicológicas, obviamente, estamos hablando de las diferentes capacidades y principalmente de los 5 procesos cognitivos superiores más importantes que permiten el funcionamiento adecuado, coherente, ¿no? De la persona. Hablamos de la atención, de la percepción, de la memoria, del pensamiento y del lenguaje. Entonces, nos permite hacer una evaluación completa de cómo están estos procesos en la persona. En los objetivos van a estar en función a la seguridad vial, que es lo básico, y el transporte. Y cuando hablamos de seguridad vial, es reducir los accidentes, los incidentes de tránsito, mejorar la conducción, porque no podemos dar a una persona de pronto que tiene dificultades en el manejo de sus emociones, dificultades en el manejo, el control de la ira de una forma patológica, ¿no? Es básicamente pues darle un arma a una persona. Entonces, nos va a permitir eso. En la parte de transporte, asegurar la integridad de los pasajeros, porque no solamente cuando hablamos de seguridad vial hablamos de los conductores, sino también hablamos de aquellas personas que usan este medio para transportarse y obviamente nos va a permitir optimizar el servicio, ¿no? Entre los componentes de este examen se disgrega en 2 funcionalidades importantes. La evaluación netamente psicológica, que hoy en día se considera el manejo del estrés, que es básicamente a lo que están expuestos los conductores, ¿no? Ya sea por factores climáticos, factores situacionales como el tránsito, ¿no? La alza de los combustibles y entre otras situaciones. Entonces, es un constante eh, condición de la persona que se va a encontrar con niveles altos de estrés, porque es con lo que tiene que lidiar constantemente. Y obviamente, si yo o una persona está con altos niveles de estrés, pues la toma de decisiones va a ser más lenta, no va a ser tan objetiva, va a ser más subjetiva, va a ser más impulsiva y corres el riesgo de generar mayores accidentes. En la evaluación sensorial, obviamente su nombre lo dice, va a ir basada directamente a la capacidad, al manejo, ¿no? A cómo se encuentra la parte visión auditiva y la parte de la reacción, que básicamente es lo que determina, ¿no? Si ocurre o no ocurre o se evita un incidente de tránsito. En los beneficios de esta importante evaluación vamos a conocer de 2 tipos. Para los conductores, nos va a permitir que la persona que es evaluada es orientada de una forma adecuada con las charlas correspondientes sobre psicoeducación vial, van a generar un autoconocimiento. Y cuando las personas tienen un autoconocimiento, mejora la confianza. Y cuando mejora la confianza, el desarrollo de las habilidades se va dando de maneras más objetivas y coherentes. Para la sociedad, obviamente, la reducción de siniestrasidad, o sea, vamos a estar menos expuestos los que de pronto no conducimos, pero sí utilizamos este medio, ¿no? Eh, para estar un poco, bueno, estar seguros de cierta u otra manera. El aumento de la confianza en el transporte. Lamentablemente hoy en día, pues por las experiencias que venimos pasando, al menos en Perú, hoy que se ha generado una crisis de transporte bastante fuerte, que se ha generado una problemática al punto que estamos en un paro, ¿no? Una paralización por la parte del transporte, por por el incremento, ¿no? de hechos delictivos que se vienen dando y que principalmente ellos son los afectados. Entonces, va a generar los beneficios que me va a generar conocer la importancia de este examen psicosensométrico, me va a permitir, en principio, aumentar la confianza en el transporte, sentirme tranquila, sentirme segura. Muy bien, un momento. Bien, en implementación vamos a conocer 2 aspectos muy importantes. Un ratito, por favor, me disculpo un momento, creo que es.
Muy bien. Entonces, como les decía, en implementación vamos a conocer las normativas y capacitaciones. Toda evaluación, como su propio nombre dice, va a requerir de una serie de materiales que nos van a permitir conocer a qué queremos llegar. Y en estas normativas vamos a conocer los requisitos legales. ¿Qué normativas, no? Tengo que sustenten la aplicación de estos test psicométricos. ¿Para qué es? ¿Con qué objetivo? ¿Qué vamos a minimizar? Y los protocolos de evaluación que obviamente tienen que ser regidos por el órgano que corresponde. Por ejemplo, si vamos a hacer una observación sobre la agricultura, ¿quién es el órgano que corresponde? Pues el Ministerio de Agricultura. Y así sucesivamente. Y en el Perú, anteriormente, cuando sale esta norma, eh, esto era rigido por el MTC, por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, pero a la incompetencia quizás de profesionales o en la selección de profesionales posterior, esto pasa pues a ser rigido por el Ministerio de Salud en Perú, conocido como MINSA. Y ellos nos proporcionan los protocolos porque netamente esta evaluación tiene una vertiente de contenido clínico. Aparte de las capacitaciones, la formación de evaluadores. Es importante que los profesionales, en este caso psicólogos, tengamos un entrenamiento previo, adecuado, objetivo, coherente, ¿no? Que nuestra evaluación goce de sustento técnico científico, ¿no? Para que de alguna u otra manera haya veracidad, ¿no? Y la actualización de métodos. Aquí me voy a detener un poquitito. Si bien es cierto, en el 2007 en Perú, no sé cómo haya sido en otros países, se da una normativa, un protocolo, cómo se tienen que seguir. Estos métodos que se van utilizando tienen que ser actualizados con el tiempo, más ahora cuando nosotros estamos en una pospandemia. Hemos pasado momentos muy críticos donde los niveles ansiosos y adaptativos en los seres humanos han llevado incluso a normalizarse ciertas conductas que antes de la pandemia no lo considerábamos. Entonces también necesitamos que estos instrumentos y estos métodos, ahora que estamos en una pospandemia, se genere una actualización y también ser conscientes que los instrumentos que utilicemos para esta evaluación importante sean estandarizadas en la población a la cual vamos a medir. Sea una adaptación, una estandarización que me permita nivel uno y 2 que cumplan lo complementado en el artículo 8, ley 1212. Es decir, ¿Perdón? Sí, continúa. Ah, ok, perdón, Alguien pensé que dejó era una abierto, pregunta. no, alguien dejó abierto el audio. Ok, Yo lo perfecto. apagué. Entonces, decíamos, ¿no? ¿Para qué necesitamos que los instrumentos a utilizar para esta evaluación sean estandarizados, tengan con validez y confiabilidad, porque me va a permitir medirlo estadísticamente? Y si lo mido estadísticamente de forma cuantitativa, pues va a tener sustento científico, porque lo estoy probando, ¿no? En base a la información que voy a brindar. Vamos a tener en este examen muchos desafíos y el principal es de resistencia. La falta de concientización, la falta de conocimientos, la falta incluso de ética para esta actividad que hoy en día es muy lucrativa, ¿no? Y por a veces por el lucro bajamos la calidad de esta evaluación y hay una estigmatización muy fuerte. Empezamos a normalizarlo como que en este lugar sí lo van a hacer así, o en este otro lugar no me van a exigir mucho, o puedo pagar para pasar sin dar la evaluación. O sea, va a haber mucha estigma. Es por eso que podemos hablar los profesionales en psicología, cuando nos hablan sobre esta evaluación, muchas personas lo pasan como si fuese algo no tan importante o como algo como que ayúdeme, ¿no? No le damos la importancia correcta, porque si le diéramos, pudiéramos disminuir en gran escala, ¿no? El tema, pues, de los accidentes y los siniestros de tránsito, tanto de los conductores como también de quienes usan este medio de transporte. Otro aspecto van a ser los recursos de implementación. Sin embargo, el MINSA tiene un ente regulador que le ha dado a ciertos establecimientos, ¿no? Que cumplen con este protocolo para que puedan hacer este tipo de evaluaciones. Pero al no ser constantemente fiscalizados, regularizados por los entes correspondientes,
vamos a llevar pues a que también la calidad de estas evaluaciones no sean consideradas o no sean tomadas en cuenta como debería, como señalaría el protocolo. Si bien es cierto, las leyes son frías, las leyes son duras, ¿no? En cambio, en psicología necesitamos más de esto. Otro es la accesibilidad en las áreas rurales, ¿no? Bien, en nuestro país, como les comentaba, les comparto esto, que tenemos una directiva que establece las condiciones de operatividad de las entidades habilitadas para expedir este certificado de salud. O sea, sí, el MINSA a no poder abastecerse, porque al menos en Perú, el MINSA es el sistema de salud que está más saturado porque atiende a la mayoría de las personas y el seguro en Perú es obligatorio y es gratuito para los que no tienen un seguro particular. Entonces, está muy saturado. Es por eso que ellos han generado un protocolo que otras entidades particulares han decidido, pues, tomar en cuenta para poder tener la autorización, ¿no? Por eso esta normativa ha tenido sus modificaciones, ¿no? Para que se pueda establecer en qué condiciones de operatividad tengo que tener mi centro particular para expedir este tipo de resultados, de certificados, qué tiene que contar, qué tiene que tener, ¿no? Y principalmente, pues estamos acá. Mi establecimiento de salud en el sector de salud tiene que ser mínimo de categoría I3, que me corresponde, ¿no? Que lo tiene un centro de salud, un centro médico, un centro especializado o un policlínico, que tiene que contar con los profesionales como un director médico. El director no siempre puede ser un médico, también puede ser un profesional de la salud, pero con un posgrado, que cumpla los 7 años, ¿no? De estudio que normalmente pues lo cumple el médico, ¿no? Y el personal administrativo tiene que estar eh, formado, ¿no? Encargado por un psicólogo de experiencia, ¿no? Esta es la información que tenemos de 2 años, pero creo que se ha bajado a 1 año incluso, un tecnólogo médico, un oftalmólogo o médico general, un otorrino o médico general y un médico general. Acá me quiero detener. Cuando hablamos de oftalmología, hablamos de un profesional médico con especialidad en oftalmología. Cuando hablamos de un otorrino, hablamos de un profesional médico con especialidad en otorrinología. Pero este puede ser suplido por un médico general, pero no siempre pasa eso. Alguien que sabe medir la vista, que sabe utilizar los equipos, como un tecnólogo, incluso se atreve a hacer este tipo de evaluaciones. Que claro, podrá tener el conocimiento técnico, como es un equipo, ¿verdad? Pero no tiene el conocimiento de la interpretación a lo que esto nos va a poder llevar. ¿Y eso qué va a llevar? A que vamos a seguir pues teniendo esta evaluación simplemente como un saludo a la bandera, como un acto protocolar, como un requisito a llenar, pero no va a cumplir la función. La parte médica se va a encargar de la interpretación del otorrino, del oftalmólogo y del tecnólogo. En cambio, el psicólogo va a sacar su propio informe con su propia interpretación. ¿Por qué? Porque básicamente pues, es el profesional capacitado para evaluar dichas funciones. Cuando hablamos de eficacia en el examen psicosensométrico en los conductores, vamos a hablar principalmente que es una herramienta crucial, más ahora que vivimos en una condición, en una situación social que nos obliga casi a todos los profesionales y a los que tienen un oficio o una ocupación, visitar a un psicólogo para ver cómo estamos interpretando las cosas de afuera, cómo estamos conviviendo, cómo estamos en nuestros procesos cognitivos superiores. Ahora hablamos de la pospandemia, cómo ha afectado mi sentido de adaptación, mi orientación, mi socialización. Por eso es importante. Y no solamente se basa en una entrevista y observación de la conducta, sino también vamos a utilizar instrumentos psicométricos que gozan, ¿no?, de sustento científico. Por eso es importante. Si nosotros utilizaríamos el psicólogo para que me pueda decir cómo estoy, cómo me estoy desarrollando, si estoy bien, que mis procesos cognitivos al menos están estables, entonces yo tengo más confianza en ejecutar la actividad que estoy haciendo o atreverme, ¿no?, a hacer otras acciones que pudiera yo tener. En los objetivos de esta evaluación
van a ser principalmente en que las evaluaciones de las capacidades. No solamente de las capacidades, sino también del funcionamiento de estas capacidades. Me va a ayudar a determinar si existen o no limitaciones que pudieran poner en riesgo con el tiempo, ¿no? Mi vida, la vida de las demás personas. Por eso es que vamos a identificar posibles deficiencias en la visión, en la audición, en los reflejos que podrían afectar pues la conducción, el manejo o el tránsito de la persona. Otra cosa va a ser la seguridad vial. ¿Cómo yo voy a contribuir a que pueda yo generar un bienestar en seguridad vial? ¿Cómo voy yo a reducir el riesgo? ¿No? Y me va a permitir esto desarrollar o que me evalúen las habilidades que tengo. El examen evalúa habilidades cognitivas, psicomotoras, ¿no? Relevantes para la conducción. Sí son importantes estas. ¿Por qué? Según un estudio científico que se ha hecho en la Universidad de Harvard, que debían pedido evaluar a las personas, quiénes son las personas más inteligentes, se les decía, ¿no? Y entre el grupo que había seleccionado, este grupo de investigadores, esto les hablo del 2006, ¿sí? 2006, decía, ¿no? Que los conductores son las personas con mayor capacidades, con mayores habilidades. Y en el otro grupo, pues estaban algo no tan bonito, ¿no? Que llamamos los psicópatas. ¿Por qué? Porque tienen la capacidad de planear en cuestión de segundos, en cuestión de pocos segundos, la ruta, el lugar, ¿no? Enfrentarse a situaciones de riesgo y buscar soluciones casi inmediatas, porque hoy en día la inteligencia pues no se resume en la capacidad que yo tengo de resolver un problema de matemáticas, ¿no? A como antes se hacía, sino que ahora la inteligencia se mide, se evalúa en función a la capacidad que yo tengo de solucionar conflictos en el menor tiempo posible. Entonces, por eso es que se ha dicho que estas habilidades al menos no tienen que ir teniendo deterioros. Y si tienen deterioros, como es la parte visual, ¿no? Entonces, utilizar medios que me permitan, ¿no? Que esto no me afecte en el funcionamiento y la conducción. Usar lentes, si tengo problemas auditivos, utilizar los audífonos, ¿no? Y así sucesivamente. En las habilidades y capacidades, como les comentaba, las principales en el conductor van a estar en función a la atención que ellos tengan al conducir. Recuerden, un conductor al volante es una persona con armas y no tiene las capacidades desarrolladas de poder percibir los riesgos, los peligros, que probablemente quizás él no cause, pero sí que puede ser causado por otra persona y obviamente se va a ver involucrado. Esta capacidad de concentrarse en la conducción evitando distracciones, ¿no? Es importante que la persona tenga esta capacidad. La reacción, el tiempo de respuesta que me voy a dar yo ante una situación imprevista. ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Cómo voy a reaccionar? ¿Qué pasa si estoy conduciendo y yo no suelo utilizar los sentidos para percibir si por el espejo, por el retrovisor, viene un auto, se va a cruzar un auto? Entonces, porque la capacidad de respuesta es casi inmediata, ¿no? Muchas de las personas dicen, ya es por instinto que yo tengo este tipo de reacción, entonces también tiene que ver mucho esto. Y la percepción es algo que muchos de los conductores a veces no toman muy en cuenta, que la percepción es la capacidad que yo tengo de interpretar correctamente las señales, no solamente de tránsito, sino también de riesgo, que en qué circunstancias están los vehículos, en qué circunstancias están los peatones, cómo lo percibo. Si lo percibo de manera negligente, es muy probable pues, que se desarrolle un accidente, ¿no? Y si lo percibo de una forma exagerada, es probable que tome una maniobra que también altere esta función. Entonces, la percepción es algo que los psicólogos, creo que en función de atención y reacción y percepción, es lo que evaluamos más. ¿Cómo estoy percibiendo la realidad? Si yo le digo, si estás en el tráfico, ¿cómo te sientes? ¿Molesto? ¿Estresado? ¿Fastidiado? Entonces, ¿por qué? Porque me molesta. Porque me molesta que no avance el tránsito, que me atasque, que la gente me reclama. ¿Cómo estoy percibiendo yo? ¿Cómo estoy interpretando el entorno? Es una parte que en la evaluación psicosensorial pues tomamos muy en cuenta.
hablamos sobre los reflejos, ¿no? La importancia de la visión, la audición de los reflejos. Es muy importante. Es básicamente eh, la visión nos permite identificar los objetos, señales y condiciones en el camino. Y para esto hay que tener un conocimiento sobre cuáles son las señales de tránsito, cuándo debo acelerar, cuándo no debo acelerar, cuándo tengo que ir a un cierto kilometraje, ¿no? Tengo que conocer. En la audición también, porque me va a permitir mm, centrarme en las señales acústicas, las sirenas, bocinas, el sonido del motor, si hay una falla, ¿no? Tengo que tener ese conocimiento. Los reflejos, las capacidades rápidas, como lo había mencionado, para enfrentarme a un problema. Este procedimiento metodológico del examen, como les he comentado, va a estar en función a este tipo de evaluación, aparte de la evaluación médica, ¿no? De la interpretación médica, que obviamente la audición, la visión, el otorrino lo va a hacer el médico. Pero los psicólogos nos encargamos netamente de la evaluación psicométrica. Su nombre mismo lo dice. Lo que podemos medir en reacción psicológica, en la interpretación psicológica. Pruebas para medir las capacidades de atención, concentración, razonamiento, ¿no? Asimismo, aspectos de reacción comportamental del pensamiento y ejecución. Cuando hablamos de psicosomático o psicosensorial, hablamos de cómo mi psicología, cómo mi psiquis, cómo mis emociones interpretan, porque como interpretan van a reaccionar, porque las reacciones de un conductor o de una persona se basan netamente a la interpretación emocional que la persona hace. Entonces, es algo que sí tenemos que tomar muy en cuenta. Yo creo que reduciríamos bastante la cantidad de emisión de brevetes, creo, si hacemos esta evaluación, pues como corresponde. Y en psicología nosotros tenemos un reto muy grande, ya que hasta ahora nos siguen considerando de pronto como una ciencia no tan importante, ¿no? Por eso es que quizás a esta evaluación le quiten la importancia, pero el ser humano es un ser netamente social. El ser humano es un emocional. Solemos emocionarnos y tener reacciones emocionales constantemente, y eso sí afecta en nuestro desarrollo, en nuestra ejecución, en nuestra profesión. Es como si les preguntase algo a ustedes. Cuando estamos con problemas en casa, de pareja, de familia, con hijos, no podemos desarrollarnos en el trabajo de una forma tan natural. Siempre tendremos este pendiente emocional que nos limita nuestra ejecución sensorial, nos limita nuestra ejecución cognitiva, que es la parte más importante. Y cuando hablamos de cognitivo, pues hablamos de funcionamiento casi total de la persona. Entonces, tenemos que empezar también a conocer al ser humano no como una persona funcional en el sentido físico, sino también funcional en el sentido mental, en el sentido pues emocional, que quizás es algo que no estamos prestando mucha atención. Y más ahora que venimos pues de una post-pandemia. Venimos con muchos cambios. Lo que éramos antes de la pandemia pues no lo somos ahora. Según la Organización Mundial de la Salud, antes la sintomatología depresiva, la sintomatología ansiosa, era considerada como una patología. Cuando ya teníamos, ¿no? Sintomatologías fuertes. Hoy en día, después de la pandemia, la OMS nos dice que no, que la ansiedad y la depresión se han vuelto signos de una adaptación. O sea, ya es casi normal que todas las personas pasemos por un momento depresivo, por un momento ansioso para adaptarnos a la nueva normalidad. Lo que para antes era un diagnóstico, ahora es un proceso para la adaptación. Entonces, yo creo que también tomando en cuenta esta información importante de la OMS, es importante actualizar nuestros instrumentos a la realidad y al contexto en el que nos estamos moviendo hoy en día. Los resultados e interpretación, podemos ver que el examen es básicamente así. Como está en el aspecto visual, es una competencia médica. En la evaluación auditiva, competencia médica. ¿No? El test de reflejos sí nos corresponde porque
la parte emocional y la parte neuronal, que también puede ser una interpretación médica, pero también apoya mucho la interpretación del psicólogo, ¿no? Porque si una persona no ha dormido bien, si una persona no ha descansado bien o tiene problemas, yo le voy a pedir pues que se oriente en tiempo, espacio y persona. De pronto va a demorar un poco por las condiciones que de pronto el médico no va a considerar porque él va a medir ejecución física, pero nosotros también vemos otros aspectos que sí podrían determinar de que haya una lenta respuesta en la persona que va a ser evaluada. Y la evaluación psicométrica que nos corresponde, pero obviamente. Este año el Colegio de Psicólogos del Perú nos informa, ¿no? Que nosotros no solamente deberíamos de diagnosticar según los resultados psicométricos que apliquemos a nuestros pacientes, a nuestros usuarios, sino también que demos un peso fuerte a la observación de la conducta, a la entrevista psicológica, porque nos permite conectar directamente con el usuario, que nos va a dar mucho más información que un simple test psicométrico. De pronto, pues yo me busqué qué test me van a tomar y qué tengo que marcar para que no me observen, entonces lo voy a hacer más ejecutivamente y obviamente el resultado me va a salir que estoy bien, que no tengo nada, pero vayamos a preguntar, ¿no? ¿Cómo está? ¿Cómo duerme? ¿Duerme sus horas? ¿Cómo está su alimentación? ¿Ha variado? ¿Le gustan las mismas cosas de antes? O sea, es importante la interacción con el usuario, pero lamentablemente el tiempo, creo que hoy día hablando con Julio me decía que son 28, podemos emitir 28 certificados al día, Julio, ¿me equivoco? Sí, te comentaba de que antiguamente, hasta el año 2016, las EXAL, las entidades, establecimientos de salud aquí en Perú, eh, se emitían 350 por lo menos exámenes psicosensomátricos. Pero a raíz de que hubo una nota periodística, no sé si recuerdas o aún de repente no, del comercio, un periodista pasó una evaluación y el cual le faltaba una vista y su evaluación era totalmente correcta, o sea, no tenía ninguna restricción, totalmente buena su evaluación para obtener su Ujú, licencia de conducir. Ahí vino, digamos, la hecatombe de los centros médicos, tal cual que indicaron de que todo sea pues mediante la metodología del MINSA, el cual, según amigos que tengo en centros médicos, solamente les posibilita atender pues entre 28 a 35 personas, no más, porque el MINSA pues establece tiempos para cada evaluación y rigurosamente existe pues un control de grabación a la evaluación y al postulante que está pasando cada evaluación. Entonces yo le preguntaba a la licenciada si se podía, digamos, un centro médico, una exala autorizada por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, podría, digamos, evaluar 35 personas, ¿no? Diariamente, si estaba en lo correcto, ujú. ¿no? Claro, para esto vamos a analizar un poquito con cuántos personal de psicólogo cuenta un centro de salud. Ya, un centro de salud cuenta con 2 psicólogos en Perú. Un centro médico, a veces solo un psicólogo. Ujú, Un centro médico especializado, especialidades hablamos, cuando ya es especializado es que contamos con más de un profesional, o sea, de 2 para allá. Un policlínico, 2 profesionales. Y según la regla de la atención médica clínica en Perú, los psicólogos debemos dar una atención por paciente, por usuario, de 30 a 45 minutos. Ese es el tiempo. Entonces, si yo voy a evaluar como única, porque normalmente esto lo hacen los policlínicos, ¿no? Estas evaluaciones lo hacen, claro, bajo la supervisión del MINSA, no podría, o sea, terminaría totalmente agotada. Incluso en un turno en el centro de salud, normalmente pues tengo 8 pacientes en la mañana y 8 en la tarde. Entonces son 16 pacientes. Y obviamente pues ese tiempo no me va a alcanzar para ser muy objetiva. Es por eso que muchas veces los usuarios que van a pasar por esta evaluación llenan el instrumento en la sala de espera. O sea, sin la
mm, sin la normativa que normalmente un psicólogo suele decir, ¿no? Ponga sus datos completos, ¿no? Que marque todas las respuestas, sea lo más sincero posible, no se copie del compañero. O sea, hay indicaciones para que el instrumento sea considerado como válido, porque todo instrumento psicométrico tiene un grado de veracidad. ¿Qué quiere decir esto? De que a más de tres preguntas que necesariamente está dentro de la estadística, que tienen que marcar como verdaderos. Si marcan más de tres o cuatro, el instrumento se invalida, ¿no? Todo instrumento tiene un protocolo de acción y a veces no se dice y solamente pasan a la entrevista, es para el llenado, es por eso pues que tenemos el resultado que tenemos. Yo creo que si esta evaluación se hubiera hecho de manera correcta, con la importancia correspondiente, pues no estaríamos en esta situación. Entonces, este examen para la selección del licenciamiento de conductores se va a dar solamente en 3 tiempos. Solamente ellos van para sacar la licencia de conducir y para la renovación, más no. Y si asisten a una charla psicoeducativa es porque es por los puntos. No creo que me equivoque. La mayoría cuando preguntamos por qué estamos acá, he perdido puntos, ¿no? He perdido puntos. O sea, vienen más por el interés de que les suspendan o les retiren pues la licencia de conducir. Entonces, pero no debería de ser así. Yo creo que a mayor psicoeducación vial, a mayor información, podemos prevenir muchas cosas y generar un grado de concientización que muchas veces no lo estamos teniendo. Por eso el Sí. licenciamiento, el examen se utiliza para evaluar a los aspirantes conductores. En la Licenciada, por selección de ejemplo, conductores. disculpe que le corte, ¿hay una estadística, por ejemplo, de los policlínicos que evalúan para conductores en los cuales se ha visto que haya conductores que están siendo rechazados en el examen, o sea, que no aprueban la evaluación? ¿Existe una estadística al respecto? Bueno, iremos sin nombres, Julio, pero Sí, vamos a ser sin sinceros. nombres, sin afectar a nadie. Normalmente no. Normalmente, a veces el profesional que trabaja, que labora, tiene que adecuarse al sistema de trabajo o al sistema del objetivo de la empresa. Y muchas veces el objetivo de la empresa es el lucro económico. Nos exponemos los profesionales por el tema del trabajo, ¿no? A que nos topemos con este tipo de requerimientos. Por eso es que muchas veces en estos policlínicos hay una ardua propaganda, ¿no? Ardua propaganda de evaluación para que haya más personas que puedan adquirir este servicio a través de este medio. Entonces, muchas veces es decir, llénele nomás el sistema, llénele nomás, ahí está el informe, solo llénale todo bien. O sea, básicamente nos quieren a veces, y es crudo decirlo, y los psicólogos nos sentimos muy lastimados a veces cuando charlamos en grupo, nos sentimos solamente utilizados por nuestro sello y nuestra firma. No, y cualquier profesional, no solamente el psicólogo, sino también el Exactamente, ¿no? profesional médico, porque el estudio de ustedes pues se basa digamos, a analizar a las personas. Entonces no es esto, ¿qué le puedo decir? Esto, decirles yo con mi firma ya estoy autorizando a alguien, sino que estoy, como usted dijo, dando una herramienta de repente para que pueda matar a otra persona. Y la evaluación no está bien dada, ¿no? De esa forma. Claro, incluso por ahora, como le comento, a veces estos centros policlínicos o centros autorizados cuentan con jaladores. Y yo creo que si es un interés de la persona pasarlo, yo creo que no necesitaría. Y los jaladores, ¿qué cosas a veces te dicen? Pues, ¿no? Te vamos a ayudar, ¿no? Rapidito va a ser, no te vas a demorar. Entonces, ahí damos, es un claro ejemplo, ¿no? De que con qué negligencia, porque el término es negligencia, ¿no? Porque pueden contar con los protocolos, con las autorizaciones, con el control biométrico, pueden contar con todo lo que el papel pide, pero nos estamos olvidando con la parte que de pronto psicología no expresa tanto, pero debería, que es la parte analítica, la parte emocional, la parte comportamental. No hay un protocolo que me diga si me comporto de tal manera es que estoy bien o si me comporto de tal manera está mal, porque no hay una normativa fija. Entonces, podríamos decir que pues es una negligencia muchas veces que no haya un control adecuado
una fiscalización adecuada. Yo sé que el MINSA está muy saturado, tiene sus propios problemas, pero al dar competencia a estas entidades, a estos centros particulares, debería haber un área, ¿no? Específicamente que haga un control rígido, que no solamente sean los resultados, sino también la evidencia de los resultados, porque en el certificado muchas veces solamente se emite el resultado, pero ¿dónde está la evidencia? ¿Quién quita de pronto la persona ni siquiera ha pasado de sus evaluaciones? O sea, necesitamos la evidencia del resultado para que nosotros también podamos decir, pues, que sí es confiable o no es confiable. Pero creo que en Sudamérica, en Perú, tenemos este gran problema todavía en concientización de estos valores importantes, pues estamos en pañales, ¿no? Ujú. Hay que seguir sumando con ese tipo de eventos. Y justo hablaba con Julio esta mañana y me decía, ¿qué piensas sobre este tema, doctora, no? Estos requisitos de las personas que usan las mototaxis, que ahora tienen que pasar una evaluación mental, ya no psicológica, sino mental. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué no a los conductores? ¿Por qué no también pues a los camioneros? ¿No? ¿Por qué a los mototaxis? Me decían, ¿no? Entonces, en fin, yo creo que hasta los que estamos acá deberíamos pasar esta evaluación de salud mental. Todos deberíamos pasar, porque a veces solamente dedicarnos a una sola cosa no nos desconecta de las otras cosas que pasan. Y tenemos no solamente la responsabilidad, sino también tenemos la responsabilidad con la sociedad, sino también la responsabilidad con nosotros, porque necesariamente, obvio, todas las personas que conducen un carro básicamente trabajan bajo presión. Y muchas veces el normalizar la presión, el estrés, genera cierto desarrollo de psicopatologías en la persona. Es como la persona que golpea mucho a la esposa, siempre pongo este ejemplo, ¿no? Lo hace constantemente, 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 ¿no? Que ya lo ve como algo normal, pero ya se ha gestado pues un agresor patológico. Ya hay una enfermedad generada por la repetición de acciones y porque no está sabiendo cómo drenar esa sensación, esa necesidad de pegar. Y cuando ya lo negativo, lo patológico se convierte en una necesidad, pues ya estamos hablando del desarrollo, la gesta de una psicopatología que va a evitar que la persona pues tenga un sano funcionamiento en el medio donde se va a desarrollar. Entonces, y si es por los mototaxis, como le decía a Julio, es posiblemente pues porque las incidencias de rapto, de tocamientos, eh, de acoso a escolares normalmente se han visto de una forma muy significativa en estos vehículos menores, porque casi el contacto es tú a tú con el conductor, no es como una combi, no es como un colectivo, no que hay más personas que me pueden defender, sino es más por ese tú a tú que pueda generar. Y normalmente estos vehículos menores, como son las mototaxis en Perú, lo suelen manejar personas de condiciones económicas quizás entre B y C, ¿no? Que no han terminado sus estudios secundarios o han terminado solamente los estudios secundarios. Y como es una herramienta fácil de manejar, pues lo utilizan. Pero como voy a llevar un pasajero, pues también tengo que brindar las condiciones de seguridad. Yo creo que se ha puesto por eso, pero debería, Julio. Incluso creo que después de esta sesión, mañana todos, por favor, una orientación chiquita siquiera, es importante conectar con esa parte funcional. Hoy en día en psicología hablamos mucho de funcionalidad. ¿Cómo me estoy sintiendo? Cuando me aparece un problema del tipo que fuera, ¿cómo estoy reaccionando? ¿Me estoy sumiendo en el problema? ¿Me está quitando concentración? ¿Me está quitando atención? Me está quitando funcionalidad de alimento, de sueño. Entonces tengo que evaluar todas esas cosas. Y si los tengo, no está mal. Siempre digo, no está mal estar mal, porque nuestro cuerpo va a colapsar al exceso de algo. Y a veces tenemos exceso de trabajo, exceso de pensamiento, exceso de responsabilidad. O sea, no está mal. Cuando estamos así, pues demos una pausa, accionemos, tomemos funciones, decisiones. No somos, yo creo que el conductor cuando se conecta con el timón se convierte en un objeto, pierde la sensibilidad, pierde la conexión, pierde la empatía, porque es él y la carretera, no existe más, ¿no? Entonces tenemos que
emitir bien este funcionamiento. Esta ley de los mototaxis, ¿no? Ellos seguramente, pues, y la evaluación mental, pues, es un poco más, es un poco más cara, es un poco más de tiempo, no sé si lo lograrán hacer, no sé si el MINSA logrará regular bien esto, ¿no? Y yo creo que todos, la mayoría de los conductores de mototaxis pues, van a salir jalados, ¿no? Hablar de Entonces nos salud vamos a quedar, mental, esto, licenciada, está hablando de algo ya no tanto psicológico, sino psiquiátrico. es que va de la mano, no tanto, cuando hablamos de psiquiatría ya hablamos cuando la patología se ha gestado, pero para que se geste la patología ha tenido que pasar por el trauma psicológico primero. Cuando el trauma psicológico es constante, se da con mayor intensidad y se queda más de 6 meses, ya se considera una patología. O sea, es el tiempo del síntoma lo que determina si solamente es una transición, es un episodio o ya se gesta una patología. Y muchas veces, pues estas personas que cada 5 años, creo que van a 3 años, cada qué tiempo hacen el cambio de su brevete, solamente van, pero no a asesorarse, no a orientarse, van a pasar la misma evaluación. En la ciudad de Lima, en el año 2013, si no lo recuerdo, en la universidad pues me invitaron para hacer una inducción, ¿no? Para los conductores de la línea 25. Ya, entonces la línea 25 nos contrató para hacer cómo se trabaja en equipo, solución de conflictos, ¿no? Al principio los conductores eran muy tensos, no tenían mucha motricidad desarrollada, la fina no la tenían, solo la gruesa. Entonces empezamos a hacer dinámicas que promuevan la risa. Usted sabe que la risa genera oxitocina. La oxitocina genera el bienestar, mejor oxigenamiento neuronal, mejor oxigenamiento de nuestros órganos y estamos bien, tenemos esa sensación de bienestar. Entonces empezamos a generar dinámicas que empiece a que ellos se rían, porque moverse eran muy herméticos. Entonces empezaban a reírse, empezaban a reírse, empezaban a reírse. A la medida que ellos se iban riendo, segregaban más oxitocina, más serotonina, ya veíamos mejor ejecución motora. A la primera que ellos les tocó llevar el huevito en la cuchara, se les caía. Pero mientras más se reían, lo hacían bien. Entonces, esa sensación de risa genera incluso que la oxitocina y la serotonina se segreguen en cantidades mayores porque necesitamos aceleración del ritmo cardíaco para que esto se genere. La oxitocina no se vende en medicamentos, no hay. La serotonina sí, ¿no? Son los antidepresivos, pero la oxitocina no. Entonces, al yo generar oxitocina en mi cuerpo, en estas personas, empiezan como que a relajarse, mejora su reacción motora, su semblante cambia, ya se caen entre ellos, se ríen, en cambio a la primera están como que a la defensiva. Entonces, ahí son acciones que se deben de tomar. Hoy en día, las grandes empresas invierten mucho en programas que no están relacionados en la productividad, sino no en la salud emocional, porque se ha demostrado científicamente que una persona con inteligencia emocional, con la capacidad adecuada de reaccionar ante los problemas, porque problemas vamos a tener, pero una persona con habilidades de inteligencia emocional es una persona altamente productiva, es una persona altamente rentable, como se le podría decir. Entonces, muchas empresas ya están notando esto para sus trabajadores, para sus choferes. Entonces, yo creo que deberíamos concientizar mucho esta evaluación, tomarlo de la manera correcta, donde vayamos a dar una charla, ya sea del tipo que fuese, no concienticemos esta parte, porque quién quita y le estamos dando pues a una persona con ciertas dificultades o capacidades, le estamos dando un arma. Y creo que esa es la conciencia que yo a veces me tengo que contradecirme con mis superiores cuando me dicen hazlo así. Yo le digo, no, yo no lo voy a hacer así. Respeta mi tiempo. Si me llamas, respeta mi tiempo para hacerlo, ¿no? Respeta mi tiempo, por favor. No me digas que corra, no me digas que lo haga así, ¿no? Entonces, uno tiene que ponerse, pero asumo que hay profesionales que quizás no lo hagan, ¿no? Entonces, hay que ser un poco más conscientes de lo que estamos dando, porque podemos estar dando un medio por la cual la persona va a poder mantener su familia, va a poder crecer,
va a poder ejecutar una acción, pero también podemos estarle dando a alguien inapropiadamente un arma, que su vida puede estar en riesgo y la vida del resto. Por eso yo creo que deberíamos sumarnos un poquito más a esta supervisión, ¿no? De estas entidades que se encargan de este tipo de situaciones. En conclusión, vamos a hablar algo importante. La importancia del examen psicosensométrico esencial es netamente para la seguridad. Yo creo que también cuando se ha generado esta ley en Perú en el año 2007, se ha hecho para eso. Ese ha sido la importancia, el objetivo central, mejorar la seguridad vial. Y si mejoramos la seguridad vial, pues vamos a disminuir los accidentes de tránsito, la mortandad por accidentes de tránsito, ¿no? Vamos a disminuir bastante. Nos va a permitir el control que promueve las capacidades de conducción. A quien le voy a dar un brevete, tengo que decirle, ¿no? ¿Qué controles tiene que tener? ¿Qué aspectos tiene que considerar? Y en la prevención, pues vamos a disminuir, tenemos que disminuir el riesgo, pero yo creo que estamos al revés, estamos incrementando, y porque ciertamente vamos a ser sinceros, Julio, no se le está prestando la importancia de vida a este sector. Sí, los seres humanos comen, necesitan atenderse en salud, pero el medio de transporte quizás sea pues uno de las, como que de los ultimitos a prestar atención, ¿no? Ya que con que les demos el presupuesto ya, pero no estamos haciendo la tarea de prevención. Y la prevención no solamente lo vamos a dar con quienes van a hacer esta evaluación o quienes van a pasar por esta evaluación, sino también desde los chicos, desde los jardines, desde las escuelas, desde los colegios, desde las universidades, así como tema ambiental se ha tomado como una política de acción en todos los sectores, incluso en los religiosos, el tema también de prevención por temas de tránsito tiene que ser también una prioridad. Porque si nos vamos a las estadísticas, se llevan muchos, muchísimos. Todos los días se reportan accidentes de tránsito, todos los días se reportan muertes por accidente de tránsito. Y al ser considerada una muerte por accidente de tránsito, se considera una muerte traumática. O sea, no solamente es para quienes lo padecen, sino también para las personas, ¿no? Yo creo que nadie de nosotros, ni como familiares, queremos ir a recoger a nuestros familiares a una morgue, porque al ser un cadáver eh, que ha fallecido en circunstancias violentas, que se considera un accidente de tránsito, pues de ley se le tiene que aplicar la necropsia, así la familia esté en contra. O sea, por ese lado. Por eso es que cuando hacía la maestría en ciencias criminalísticas, justo tenía las prácticas de medicina legal, ¿no? Y justo me decía el doctor, ¿cuántos cadáveres llegan al día? Te hablo antes de la pandemia. Unos 20 allá. Y normalmente, ¿por qué llegan? Por moto. 8 de los 20 son de moto. Así que si te piensas comprar, doctora, una moto, cómprate tu cajón atrás, porque de que te vas a accidentar es mayor. ¿Te das cuenta? Entonces, si yo voy a dar el brevete para una persona que va a conducir un auto, no tengo que aplicar los mismos instrumentos para una persona que va a manejar moto, porque la personalidad de ambas personas es diferente. Por eso es que uno elige el tipo de vehículo según también el tipo de personalidad. El de moto es probablemente que sea muy aventurero, ¿no? Que no mida tanto los riesgos y tantas otras opciones que podemos tener. Entonces, eh, consideremos más el tema de la prevención como algo que es a largo plazo, no es inmediato, no es como la promoción, ¿no? La prevención es algo que se va a dar pues de largo tiempo, pero es importante iniciar. Y la recomendación es pues implementar el examen de manera regular, estandarizada, con instrumentos que nos permitan medir lo que en verdad queremos medir y que no simplemente sea un saludo a la bandera, no sea solo un protocolo, una ficha, un una FUA para llenar, no, que sea un instrumento que le demos la responsabilidad que corresponde. El cumplimiento estricto de dichas directivas nacionales va a conllevar a la reducción de siniestros viales. Es obvio que sí. La importancia de la psicoeducación vial, que es
parte importante de la prevención en conductores y futuros conductores va a conllevar a la disminución significativa del accidente de tránsito en nuestras vías nacionales. Seamos parte de ello. Y lo voy a explicar neurológicamente, ¿no? Vamos a explicarlo científicamente. Nosotros, los seres humanos, a veces no conocemos o no sabemos que el cerebro humano no tiene la capacidad de diferenciar la verdad de la mentira. ¿Quién determina eso? Las emociones. Entonces, si yo converso, hago psicoeducación de forma preventiva a un pasajero y le hablo o a un conductor de la importancia del uso del cinturón de seguridad, porque le voy a hablar de las ventajas, quizás no tanto de las desventajas, sino de las probabilidades de qué puede pasar si yo no uso el cinturón de seguridad. Si yo le he dado la información a esta persona, él durante el día, cuando ve el cinturón de seguridad, es muy probable que esta información aparezca de forma inconsciente en la conducta del ser humano. Va a aparecer. Por eso necesitamos repetir, repetir, repetir. Según la neurología, a 21 ejecuciones de una acción se genera un hábito. ¿Qué quiere decir? Si 21 veces yo me pongo el cinturón de seguridad, ya sea de forma obligatoria, el día 22 o en el momento 22, casi automático voy a tomar la acción. ¿Por qué? Porque ya lo estoy considerando como un hábito. No pensemos que nuestra palabra o nuestra orientación va a quedar en saco roto. El ser humano tiene, en la parte mental, tiene dos partes, ¿no? La parte consciente y la parte inconsciente. Y lo que no guarda la memoria consciente, lo guarda la memoria inconsciente, que va a salir en un momento que nosotros tengamos que tomar una decisión, ya sea por una razón coherente o una reacción que se aparezca en el momento. Muchísimas gracias. Espero que lo dicho pues haya servido un poquito más para concientizarnos y conocer la importancia de esta prueba que para mí personalmente deberíamos pues tomarle más interés. ¿Será que es mi área? No sé, yo creo que sí, pero es más para reducir, ¿no? Reducir estos siniestros viales, pues que es cosa de todos los días. Estoy abierta a las preguntas. Si desean preguntar, por favor. Sí, por supuesto, licenciada, muy amable, muchas gracias, muy didáctica y prolija información compartida. Mire, nos envían saludos de Colombia, Gilberto Cristancho, desde Argentina, de Catamarca, Martín Jiménez, Viviana Hernao también de Colombia, ¿no? Yuleidi también nos envía saludos, de Colombia también Javier Argüello, eh, Karen Juliet de San Vicente de Chucurí, Santander, Colombia. ¿No? Sergio Gómez, ¿qué tal? Saludos, buenas noches. Buenas noches, John Oviedo, también de Colombia, ¿no? ¿Quién más? El ingeniero William Chiroque, Chiclayo, Perú, ¿no? Catacaos, Catacaos. ¿Quién más está? Jaime Díaz, ¿qué tal? Buenas noches. Ramón García, de Antioquía, Colombia. Celestino Macedo, de Puno. ¿Qué tal, Celestino? Buenas noches, gracias por estar. Jesús Rueda, también, infaltable, de Ipiales, Colombia, ¿no? Elkin Linguizano de Charalá, Santander, Colombia. Juan Ramírez, ¿qué tal? Buenas noches. Oscar Mosqueira desde Pitalillo, Huila, Colombia. Cris Santos, ¿qué tal, Cris? Desde Brasil. Hola, Cris, ¿qué tal? Gusto saludarte, gusto que estés acá. Bien, y dejo abiertos los micrófonos si tienen alguna consulta con la licenciada y luego vamos a hacer algunos comentarios al respecto. Buenas noches desde Colombia, Orlando Mamián. Hola, Orlando, ¿qué tal? Bien, gracias. Me gustaría preguntarle a la doctora cómo se efectúa un manejo de emociones sin que tenga alguna repercusión. O sea, cómo manejo mis emociones en la conducción si en algunas ocasiones pues yo voy conduciendo perfectamente y los actores viales hacen que me altere. Entonces, ¿cómo debo manejar esas emociones, por favor? Gracias. Gracias. Bien.
Orlando, a ver, primero es importante identificar qué aspectos a mí me generan una reacción emocional coherente o incoherente. Vamos a identificar el tráfico, los factores climáticos, que las personas me apuren. Tengo que identificar y tengo que también pensar en grado de cuánto. Del 1 al 10, donde 10 es mucho, demasiado, y 1 es nada, ¿en qué grado me afecta? Yo lo voy a empezar a calificar. De pronto es un 5, porque tengo otras emociones que me llevan a un cambio emocional más fuerte. Entonces, 5. Si está bajo 5, es un factor que lo puedes manejar con técnicas de respiración. Sí, inhalo, ¿no? Retengo y exhalo. 3 veces. La técnica del 4x4. Mira, y todavía tiene el nombre de marca de carro, ¿no? Mira, es inhalo ligeramente, ¿no? Inhalo por la nariz. 1, 2, 3, 4. Retengo 4 segundos. 1, 2, 3, 4. Y exhalo 4 segundos. Despacito. ¿Qué estoy generando con eso? Que el pensamiento irracional que tengo como cólera, frustración, enojo, se centre en mi cabeza. Estoy brindando el oxígeno correspondiente a mi cerebro y cuando mi cerebro esté más oxigenado, lo que voy a generar es que mis pensamientos sean más objetivos, ¿no? La cólera disminuya, la tensión disminuya. Pero doctora, ¿qué pasa si mi reacción del 1 al 10 está en 8, en 9 y en 10? Entonces, ahí sí genera, y es importante, yo sé que es muy complicado, pero sí, tenemos que generar una pausa activa sensitiva. ¿Qué quiere decir? Que tengo que tomar agua, tengo que generar un cambio, ¿no? Tengo que generar una desconexión del pensamiento con una acción sensitiva que yo tenga que hacer, ¿no? Puedo aplaudir, o sea, aplaudo, genero contacto, tomo agua, mi cuerpo, mi cerebro se va a concentrar en la temperatura del agua, la sensación que tengo, ¿no? Me paro, me estiro, genero una nueva oxigenación de manera voluntaria. Y respiro, no más de 3 veces. Esto sí lo voy a aclarar, por favor. No más de 3 veces. ¿Por qué? Ha habido veces en que los pacientes están en el hospital porque se han relajado mucho. No, es que la doctora me ha dicho cada 10 veces. No, 10 no, 3. En quechua, quisca, quimsa, 2, 1, 2, 3 en inglés. Solo 3, no más. Entonces voy a permitir que el exceso de cortisol que hace que yo tenga esa reacción ansiosa, negativa, estresante, tensa, disminuya. Entonces, ¿qué me va a ayudar? La respiración. Pero si mi nivel, como les digo, está alto, tengo que primero accionar, tengo que desconectar con ese pensamiento que me está generando eso. Entonces, hay que saber identificar lo mismo en casa, lo mismo con la pareja, lo mismo con los hijos, lo mismo con la universidad, con el trabajo. ¿Qué me genera? Tengo que identificar, porque si estoy tenso y me voy a poner a respirar y me voy a poner a respirar sin identificar el problema que me está generando, lo que va a pasar que a la próxima vez me aparezca de manera casi automática. ¿No? Tenemos que respirar, tenemos que disminuir la segregación del cortisol, que es la hormona del estrés, la hormona del cansancio, la hormona del agotamiento, ¿no? Entonces, ¿y por qué se segrega? Le quita espacio a la oxigenación. Y el respirar lento nos ayuda a que la oxigenación que nosotros ingresamos de esa forma, ¿no? Despacito, retenemos, exhalamos. Permite que se haga una adecuada distribución de la oxigenación en nuestro cuerpo. Lo mismo que decir cuenta hasta 3 antes de pensar, pero a veces 1, 2, 3, ya. No es así tampoco, ¿no? Y les voy a sacar mi cerebrito, que yo siempre lo utilizo. A ver, ¿dónde está? Para explicar a mis pacientitos, este es mi cerebro, es un cerebro, pero está por dentro. Cuando el contar hasta 3, cuando estemos en una situación tensa, ya no es que se le ocurrió a cualquiera, no, tiene una explicación neurológica y científica. Cuando nosotros recibimos la información, lo recepcionamos,
ocurren en nuestro cerebro 3 procesos cognitivos importantes, muy importantes. Tálamo, hipotálamo, amígdala. Es las áreas por donde nosotros recibimos la información, ya sea de tipo auditiva, de tipo visual, de tipo olfativa, del gusto, ¿no? O el del mismo lenguaje. Entonces, si yo cuento hasta 3, estoy dejando que este proceso sea tálamo, hipotálamo, amígdala. Y mi amígdala no es la que está acá, ¿eh? Tenemos una amígdala en el cerebro. Esa amígdala es la que nos permite reaccionar de manera emocional. Si yo permito que este proceso cumpla el 1, 2, 3, claro, en el cerebro se da pues en microsegundos, pero le ponemos ese tiempo, va a permitirnos tener una adecuada respuesta. Pero si alguien me está siguiendo con el carro y yo le choco porque me está siguiendo, es una reacción impulsiva, que ha sido tálamo, amígdala. No he dejado que se cumpla el proceso adecuado. Por eso es que la respiración nos permite la oxigenación correcta para que este proceso se cumpla. Entonces, ¿a quién tenemos que cuidar? No se ve quizás, es chiquitita, ella es nuestra amígdala, la encargada de gestionar, de recepcionar, de reaccionar de manera emocional. Por ejemplo, si yo no hago estos procesos y estoy caminando por la calle, estoy pensando en mis problemas, es probable que no esté gestionando bien mis emociones porque tengo muchos problemas. Estoy caminando por la calle y me tropiezo con una persona que está delante de mí. Si la persona reacciona, ¿qué le pasa? ¿Qué me ha hecho? Yo también voy a reaccionar de forma temperamental. Pero si la persona se voltea y me dice, ¿está bien? Entonces me da el tiempo para yo gestionar este proceso, 1, 2, 3, y decir, sí, disculpe, me he pateado, ¿está bien? Entonces me va a permitir. A veces somos de la acción-reacción, somos mucho de acción-reacción. Cambiemos la reacción si otro acciona. Y si nosotros accionemos, seamos empáticos con quien va a reaccionar, porque el que va a accionar no está recibiendo pues esta orientación. ¿Sí? ¿En algo más? Sí, muchas Ramón gracias, García. Ramón García, a ver, Buenas noches, profe. Buenas noches. de Colombia, Buenas- Ramón. Sí, señor, de Colombia. Buenas noches. Ya Buenas te mío, noches. Omar, luego Omar. Sí, bueno, yo soy de Colombia, estoy acá en la región de Urabá, esto es en Antioquia, Colombia. Bueno, tengo por aquí dos preguntitas, dos dudas, mejor dicho, y es, a ver, preguntarle a la doctora, de pronto, yo soy instructor teórico práctico de un centro de enseñanza automovilístico, y quisiera saber si hay un método efectivo para, digamos, los conductores, para que los conductores se concentren en la actividad, ¿cierto? Que es conducir como tal. Si hay un método efectivo para hacer que se concentren, ¿cierto? Que puedan coordinar mente y cuerpo, porque cuando uno está conduciendo tiene que coordinar mente y cuerpo, ¿cierto? Que era lo que ella hablaba más adelante acerca de lo de la vista, lo de la audición. Y la otra pregunta o la otra duda que tenemos, que tengo pues en este caso, es sobre el problema del egocentrismo. Si bien vemos nosotros los suramericanos, tenemos ese problema de egocentrismo y cuando, por decir algo, un ejemplo, en los partidos de fútbol, cuando un jugador, digamos, fastidia a otro, el otro reacciona impulsivamente, ¿cierto? Por ese ego, se hiere ese ego y actúa digamos, de mala manera. Lo mismo pasa en la conducción, en las vías. Cuando a una persona le hieren ese ego, lo que hace es que reacciona instintivamente y reacciona a veces de mala manera. Entonces, si se puede de pronto combatir o por qué se produce ese egocentrismo. Muchas gracias. A usted, Ramón. A ver, gracias por la pregunta. Cuando hablamos del proceso cognitivo superior, hablamos, como quien dice, es el máster de la neurología. Estamos hablando de la atención. La atención me permite
la concentración, ¿no? La interpretación, la percepción, o sea, la atención es uno de los procesos cognitivos más importantes. Hay formas de desarrollarlo, ¿no? Hay formas de poder generarlo. Felizmente, hace poco tiempo, la ciencia, la neurología, nos ha quitado pues un peso de encima, ¿no? Que decían que las neuronas ya no se generan sino más que hasta los 8 años, ¿verdad? Muchos quizás estamos todavía con eso, pero la neurología nos ha destapado a través de la neuroplasticidad, ¿no? Cómo podemos nosotros empezar a generar y fortalecer más las neuronas y para poder tener mejores procesos sinápticos en la parte neuronal. Entonces, la concentración es uno de esos procesos. Primero, tú como instructor, Ramón, es importante la percepción, cómo tú te presentas con el conductor. Si tú vas como que rápido, ya, señor, usted va a conducir esto, que el otro, hágame caso, que esto, que el otro, entonces tú predispones a que la reacción de tu usuario, en este caso del conductor que está pasando contigo, sea al nivel de la reacción que tú sueles tener. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa si está haciendo una maniobra, le hace mal y tu reacción dice, no, así no, así no? Entonces, le predisponemos a esa cierta actitud. Simplemente hacerles saber, ¿no? Aquí quizás te puedas equivocar, aquí sí, afuera no, en las calles no. Hacerle entender la importancia del trabajo que estás haciendo. Que se relaje, que confíe, ¿no? Es la única manera de conectar, porque todos ante una evaluación estamos tensos, estamos nerviosos. Es una reacción normal, es una reacción parte de la supervivencia del ser humano. Desde chiquitos estamos viviendo la evaluación, el examen, ¿no? O sea, estamos pendientes, nos genera una ansiedad. Va a haber una cierta, pero darle la tranquilidad. Va a depender más de usted. Ya si el señor quiere desarrollar mejor su atención o tú quieres desarrollar mejor tu atención, pues hagamos neuroplasticidad, ¿no? Por ejemplo, hay que cambiar la interpretación de los objetos, de las cosas a través de los sentidos. Me vendo los ojos y, por ejemplo, acá tengo un raspador, ¿no? Sin verlo lo cojo y empiezo a verlo por el tacto. Me va a generar un grado de dificultad porque no lo estoy viendo. Entonces voy a ver que es un tajador. Y entonces mi cerebro genera, mis neuronas generan la activación de un área porque me está generando un esfuerzo mental. Entonces voy a interpretar no con la vista, porque si lo veo, pues digo tajador. No hay ningún trabajo, ¿no? No hay trabajo neuronal, no hay ningún esfuerzo, no se genera. Es voluntario, es automático. Entonces podemos hacer eso. La concentración como la atención son aspectos que necesitan entrenamiento. Y de por sí las personas que suelen manejar los autos, los carros, los conductores, los taxistas, más que nada, que son las personas que tienen muy desarrollada esta capacidad, ¿no? Incluso están en el celular, ¿no? Están comiendo, están conduciendo y conducen muy bien, perfectamente. Eso ya puede ser cuestión de reflejos, ¿no? Pero va a depender mucho de cómo tú conectes con ellos. Muy importante. Y el otro, el egocentrismo. Vuelvo y repito, acción-reacción. Siempre lleven esto. Si tú tocas, chocas, rozas, haces una maniobra, das a entender que vas a chocar a la otra persona, cabe la probabilidad de que la otra persona reaccione. Va a reaccionar. Es una acción-reacción. Entonces hay que hablar sobre este punto. Y si él es la víctima, básicamente le hacen eso a él, que él no reaccione, porque si nosotros actuamos por impulso, es muy probable que la acción que vayamos a tomar va a superar en gravedad la acción principal. Hay cosas y acciones que no podemos cambiar, que no podemos eh, alterar, no, porque no son causadas por nosotros. Preocupémonos por lo que sí causamos, por lo que sí podemos controlar, porque nuestro nivel de energía nos va a permitir decir esto sí, esto no. Pero no nos estresemos tanto, no nos preocupemos tanto por la acción del resto, porque es algo que no podemos controlar. Pero lo que sí podemos controlar es cuánto me va a afectar la acción del resto. Entonces podría ser así. La acción y reacción es un tema que sí se debería tomar mucho en transporte, porque básicamente es mucho de eso, ¿no? Y siempre hablarle desde las consecuencias de la reacción que vayan a tomar ambos de suceder el caso. Hay creo que temas legales, ¿no? Incluso les pueden quitar el brevete de forma definitiva, de forma temporal, ¿no? Entonces hay que hablar desde las consecuencias para evitar estas cosas. Lamentablemente en conducción nos tenemos que ir más a las cosas
negativas que se pueden generar para generar la concientización, que quizás desde lo que corresponde, pues la psicoeducación, que es diferente, ¿no? Hablar solamente de consecuencias. ¿Sería eso, Ramón? Sí, A está usted. también Omar Poveda. Omar, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, muy buenas noches. Buenas noches. Pues, doctora, muy buenas noches. Pues, de igual forma, pues estos espacios son para compartir, pues, las experiencias y los conocimientos que desde cada país de nosotros, pues, hemos venido viviendo. Yo también, pues, soy de Colombia y acá, pues, realmente, pues, escuchándole a su merced, el tema de los exámenes psicométricos, pues, también a veces, o lo que yo he visto acá es una competencia. ¿Cómo son en Colombia? Explícanos. Queremos saber también cómo es en Colombia es el examen psicocentrométrico. Pues tienen ¿También sus lo eluden exámenes los conductores? eh, los exámenes pues también los realizan centros de reconocimiento a conductor, pero es donde acá viene pues digamos que una mafia o a veces una competencia desleal por la venta de esto. ¿Por qué? Porque a veces hay escuelas de conducción que tienen amarrados también los centros de reconocimiento a conductor y pues el centro para enseñarle a los conductores, ¿no? Entonces pues de ahí parte de que hay escuelas que no poseen estos centros y los demás se agarran a esto, ¿sí me entiende? Entonces pues hay una competencia desleal y pues no se pueden preparar muy bien a los conductores, pues porque en las demás academias buscan, digamos, los conductores que quieren no hacer el curso, que vienen a buscar que porque les ayuden y demás, y pues desde ahí es donde parte a que se sometan a veces a ayudar al conductor que supuestamente es conductor porque ya sabe echar para adelante, pero se supone que un conductor es una persona capacitada teórica y técnicamente para operar un vehículo. Entonces, por eso es importante eso. De allí, pues, había un tema que estuvo en auge, que era los famosos CALE, que eran unos centros de apoyo logísticos y de evaluación. Esto, pues, no recuerdo muy bien de dónde, porque esto viene copiado también de otro país, pero, pues, hubo un tiempo donde estuvo, pues, este boom y muchos pues conductores que querían sacar su licencia, se incrementó un poco las escuelas en este tema, pues porque ya los conductores pensaron que los iban a evaluar, que les iban otro tipo de preguntas, entonces se incrementaron los cursos, pero definitivamente pues real, no sé por qué no se pusieron estos famosos CALE, creo que era por las instructoras, porque pedían mucha norma y demás, pero si uno lo analizaba y si uno veía el decreto, era muy bueno porque realmente las personas se veían obligadas a conocer un poco de normas de tránsito, de señales de tránsito, y pues que de igual forma todos los que estamos en este tema pensamos es en bajar la siniestralidad, ¿no? Lo mismo que decía la doctora, a mí me parece un tema, digamos que lo del cinturón de seguridad es algo como, es un adorno más a veces del vehículo. Yo pensaría que de pronto debería de haber, estos cinturones de seguridad deberían de ser de un color reflectivo, un color llamativo, que la persona se sentara y viera ipso facto el cinturón y de una vez tomara conciencia en ponérselo, en saber que estos no son simplemente objetos que se pusieron, sino hay casas ensambladoras que hacen unos estudios, hacen unos choques y evidencian de que esto es para salvaguardar y proteger la vida, que si uno no se pone el cinturón, tanto las personas de adelante como los de atrás son los primeros que van a salir a volar por el parabrisas. Entonces, pues son cosas que uno trata de incentivar y de concientizar a las personas, pero pues no ha sido posible. Ahora digamos que en muchas escuelas se ha reducido el tema de evaluaciones, digamos las plataformas que hay acá es CISET o AULAB, donde algunas escuelas o muchas escuelas tuvimos que o tuvieron que cambiar los equipos para tener un mejor software, ya que el Ministerio de Transporte iba a hacer un seguimiento pues, para evitar este tipo de fraudes que se hacían con los instructores, ya que algunos tomaban unos videos y con el otro cargaban el video y que mire para adelante, mire para atrás, y pues esto presentaba este tipo de anomalías. Ahora con la inteligencia artificial, escucho que hay muchísimos instructores de conducción acá participando y con la inteligencia artificial yo hacía parte
de una escuela, pero en la parte administrativa, y tenía que asistir a estas capacitaciones de CISET y AULAT, donde nos mostraban que realmente la inteligencia artificial sí les muestra las pruebas de los instructores que estaban haciendo esto. Desafortunadamente, y yo no compartía, es que de pronto iban a judicializar la escuela o al representante legal, cuando realmente la persona que sale a vía, la que está enseñándole al alumno, es el instructor, y pues para eso se le paga, ¿no? Para eso tienen ellos también pues son unos honorarios, y son los que deberían de ser responsables si no quieren capacitar al alumno legalmente, porque a nosotros acá se nos presentó ese tipo de problemas, y pues nosotros manifestamos que más allá de darle al instructor un día de trabajo, no podíamos estar detrás de ellos verificando si hacían su trabajo o no lo hacían. Entonces, de ahí partimos, o pienso yo que hay muchas cosas y muchas falencias en la obtención de la licencia de conducción. Sí, muy, muy parecido acá al Perú, Omar, ¿ah? Muy, muy parecido. Parece que estuvieras narrando lo que sucede en el Perú también. Pero bueno, vamos tu consulta con la doctora. No, pues doctora, no, de parte mía es felicitarla por ese conocimiento que tiene, em, pues que sigamos trabajando por la seguridad vial, que eso es lo importante, y pues de aquí también yo la escuché en varias cosas que uno puede aplicar en las mismas capacitaciones que uno presenta acá en nuestro país. Ujú, yo también estoy aprendiendo. Gracias, Omar. Bien, justo quería compartir un poquito con lo que él decía. Por ejemplo, ¿no? Cuando hay un conductor que ocasiona un accidente de tránsito y hay una muerte o algo, ¿no? Pasa un peritaje, ¿no? Para ver qué ha pasado, ¿no? Y en el psicológico, pues, desgarrador el resultado, ¿no? Porque de pronto medicina legal sí se toma en serio, ¿no? Porque sí lo regulan, sí, porque ya es un tema legal. Entonces vemos que pues no está ni a veces ni en condiciones de dirigir su propia vida, ¿no? Porque tiene muchos desórdenes, tiene muchas cosas, y era muy probable. Entonces, esto también se da porque no hay leyes que sancionen, ¿no? La emisión de estos certificados de manera irregular. No existe. Solo estamos, estos centros hoy en día están que cumplan con el protocolo, que tengan esto, que el MINSA les diga que tengan esto, y ya pueden funcionar. No importa el resultado que saquen, no importa, o sea, no hay una penalidad a la veracidad de una evaluación. Yo creo que deberíamos empezar por ahí, porque, por ejemplo, el conductor sabe que si no se pone el cinturón de seguridad hay una penalidad. Entonces, pero ya lo sabe con el brevete en mano. Pero hay que enseñarles también a estas instituciones, que a veces se vuelven un monopolio muy lucrativo, dicho sea de paso, a normalizar, a no tener temor a las sanciones que puedan pasar. Y muchas veces pues exponen a los profesionales, ¿no? A los profesionales que desempeñan estos cargos a eso, porque a nosotros sí nos pueden deshabilitar, a nosotros sí nos pueden sacar del ejercicio profesional, pero estas empresas van a seguir laborando. Entonces, a veces por la necesidad de profesionales que hay de trabajo, más que nada de los psicólogos, porque somos una población menos beneficiada en las entidades públicas para un trabajo, ¿no? Entonces, a veces van a optar por esas cosas. Deberíamos empezar por la matriz, por el inicio, no ya no cuando ya tenga pues el brevete en mano, porque obviamente pues el policía si ve el brevete y dice sí, está en condiciones, está en evaluación, ¿no? Deberíamos empezar por ahí. Sí, es muy cierto lo que dice esto, licenciada. Jesús Rueda, ¿qué tal? Buenas noches, Jesús. Muy buenas noches con todos. Un saludo cordial y afectuoso desde acá, desde Ipiales, Colombia. A ver, yo a la doctora felicitarla. Muy bueno el tema. Nos despeja muchas dudas. Se asemeja mucho a lo que vive Colombia también en cuanto a estos exámenes psicométricos. Nosotros nos hemos copiado Eh, de Colombia, Jesús, ¿ah? ¿Verdad, verdad? Nosotros nos copiamos de Colombia. sí. Sí, entonces, mire, yo tengo dos preguntas, ¿sí? Para la doctora. Yo como instructor también, que soy de teoría y práctica, trabajo en un CAK, soy técnico en tránsito y transporte y seguridad vial y soy educador vial, ¿sí? Dentro de esto, pues hemos mirado algunos comportamientos de algunos conductores que realmente a veces uno se queda como con interpretar
porque es ese cambio brusco que hace esta persona en el momento de conducir. Mi pregunta es, ¿cómo podemos manejar ese cambio de comportamiento del conductor? Una cosa es cuando está sin conducir un vehículo y otra cosa es cuando él se mete dentro del habitáculo, ¿sí? Él cambia de comportamiento, ¿sí? Él se estresa, se vuelve mal genio, no quiere conversar con nadie, ¿sí? Todo lo que está dentro del habitáculo le fastidia, ¿sí? Y se vuelve tenso. Entonces, ¿cómo se puede manejar esa situación? Segundo, también existe un término de la amaxofobia, ¿sí? ¿Cuál sería la, la estrategia para el manejo de este síndrome? ¿Sí? Porque sabemos de que uno cuando está como instructor miramos el comportamiento y la angustia del aprendiz para adquirir su licencia de conducción, pues él siempre muestra esa situación. Dice, oiga, profe, ¿qué pasa? Que yo tengo miedo y no sé cómo manejar esa situación. Bueno, dentro de nuestra sapiencia, pues digámoslo así, uno le da unas orientaciones pequeñas, pero sí necesitamos como ahondar más en este tema. Entonces, esas dos preguntitas, mi doctora Julie. Bien, Jesús, vamos a empezar por la ansiedad, porque esos síntomas son los síntomas ansiosos, ¿ok? Y el síntoma ansioso va a estar presente en muchas situaciones y por lo general en las experiencias nuevas. Y si yo estoy con un instructor de tránsito, es porque voy a aprender a manejar un carro, voy a aprender algo nuevo, ¿no? Entonces no es como, ya lo sé, eso no te pasa con los conductores ya continuos, ¿no? No, es algo nuevo y toda experiencia nueva genera un nivel de ansiedad. Cuando los pacientes al menos o los usuarios vienen con esta sintomatología porque es algo nuevo que están experimentando, ya sea una muerte, ya sea van a postular a la universidad, ya sea cualquier situación, siempre es importante que nosotros, los que somos los guías, validemos esas emociones. Es decirle, es normal que tengas miedo, es normal que te sientas un poco tenso, es normal que te equivoques, es normal, es algo nuevo. ¿Ok? O sea, hay que validarle, hay que hacerle que sus emociones, esa sensación es comprendida. Pero si yo le digo, tranquilo, no pasa nada, para ti no pasa nada, pero en él está pasando pues una lluvia de emociones y acciones que cuando la persona está ansiosa va a tornarse agresiva, va a tornarse poco tolerante. Entonces, si yo quiero bajar ese nivel de cortisol que se sube en la persona, ¿qué tengo que hacer? Tengo que validar. Hagan la prueba con sus parejas, con sus hijos, valídenle, van a ver cómo baja todo el problema. Incluso la persona va a decir, sí, tengo un poco de miedo, ¿no? Sí, es que tengo miedo a hacerlo mal. O sea, va a haber un reconocimiento de la emoción que está experimentando, pero para eso tenemos que validar. Es importante la validación y como instructor tenemos que tener ese feedback, esa empatía de entender que es una experiencia nueva. Tú como instructor ya sabes la parte técnica, la parte funcional, la parte teórica, porque es algo a lo que todos los días te expones. Ellos no, no, es una experiencia nueva que están experimentando, han practicado quizás en casa, pero están bajo una evaluación, entonces el nivel de ansiedad va a subir. Entonces, para disminuir eso, validemos. ¿Cómo validamos? Decirle, no, es normal, entiendo que te pongas de esta manera, es muy probable que te pongas así, a todos nos ha pasado, ¿no? Y él te va a expresar, sí, tengo un poco de temor, ¿y qué pasa si jalo? ¿No? Entonces, decirle que no está muy mal equivocarse allí. Para eso está usted como instructor, para orientarle en el tema del temor que él tiene a jalar, porque ese es el temor pues, de todos los que van a los instructores. Y el segundo, de la maxofobia, sí. Normalmente esta situación se da más en mujeres que en varones porque las mujeres somos más altamente sensitivas que los varones. Y no lo digo por género, lo digo por cómo están pues diseñados nuestros hemisferios y la acción, la conexión que tenemos con el cuerpo calloso, ¿no? Estamos más unidos, entonces somos más sensitivas y en cambio los varones lo tienen un poco separado. No es que no sean sensitivos, sí lo son, pero un poco menos que las mujeres. Es por eso que dice el dicho, ¿no? Cuando se le pasa el carro, tenía que ser mujer, ¿no? Es muy repetida la acción.
Sí, las mujeres suelen, ¿no? Tener esta reacción, pero va a ir en principio de sus primeras experiencias. Las fobias, por lo general, tienen un predecesor, la experiencia. Entonces, si nosotros nos evocamos a hablar sobre esa experiencia o incluso sugerirle que vaya a un profesional de la salud mental a hablar sobre eso, que puede mejorar, que muchas personas lo experimentan, pero cuando lo tratan disminuye, cuando usted le da la seguridad que eso es algo que podría pasar, va a ir disminuyendo. Las fobias, hay técnicas de aproximación sistemática que nos aproximan al evento que ha generado este temor fuerte que se ha quedado en la persona por mucho tiempo y en relación a sucesos similares, sí se puede tratar, pero no lo podemos normalizar. Ese es el problema a veces. Es normal, a todos le pasa, pero no se le pasa. Ah, pero como es normal, lo sigo teniendo. Entonces, cuando ya vemos que hay un miedo excesivo, a modo de recomendación, siempre sugeramos. Hay que sugerir que vayan a un profesional, que lo vea, ¿no? Yo sé que ustedes no son psicólogos, pero a veces la hacen incluso de orientador, porque les cuentan sus problemas, les cuentan sus cosas, porque son las personas que están al mando. Entonces, hay que tener una forma empática de reaccionar. Y la homofobia va a disminuir con seguridad. Por ejemplo, cada vez que lo hace bien, muy bien, ¿ves que lo hiciste bien? ¿No? Mira, no estaba tan mal, está muy bien, lo has hecho bien, lo has hecho perfecto. Del 1 al 10, 9. ¿Y qué le falta? Un poquito de confianza. Entonces, a la próxima pongámosle más confianza, ¿no? Validar las acciones positivas y no, y cuando pasa una acción negativa, algo que hizo mal, no, se respire, ¿no? La técnica de respiración. Vamos a respirar un poquito y lo vamos a volver a intentar. Entonces, porque de ustedes depende, porque ustedes son los profesores para que ellos tengan el brevete. Es como el profesor de primaria, ¿no? Es importante su trabajo, porque va a determinar su secundaria. El de secundaria va a determinar el de la universidad y ustedes van a determinar, pues, el que el conductor tenga el brevete para que pueda, pues, estar en las calles. Y ponte que en las noticias escuchas que al que le has puesto por penita o porque te pidió o porque te dio algo, tuvo un accidente o generó un accidente, ¿no? Es eso. Vayamos un poquito más a esa conciencia, lleguemos un poquito más. Y lo que hemos aprendido hoy, pongámoslo en práctica. Sería eso, Jesús. Gracias, licenciada. Y yo le quiero robar un tips a la licenciada. No se va a ir sin darnos un tip porque aquí nosotros todos ya estamos varias sesiones compartiendo lo que es seguridad vial y estamos en esta metodología de seguir el enfoque sistémico o el enfoque conductual. Le explico algo a la licenciada. El enfoque sistémico está en mejorar todo lo que es la parte sistematizada en el entorno, ¿no? Que ya el ser humano no es el problema es todo el entorno. Y el enfoque conductual es el ser humano. Estamos nosotros en Perú, por ejemplo, y no me deje engañar Colombia, Ecuador, Argentina, todos con el enfoque todavía conductual porque muy pocos han desarrollado infraestructura de transporte, parte de lo que es esto, sistemas electrónicos, afianzado, digamos, mayor eh, rango de acción para que la seguridad vial sea, pues, esto, expandida a nivel de no solamente conductores, sino también los ciudadanos. Y el enfoque sistémico, pues, hace un cambio, digamos, en cuanto a la performance, cómo se va a ver nuestra ciudad, ¿no? Y que el conductor se adapte a eso. No podemos todavía cambiar nuestra ciudad. Lima, Colombia, Quito, no sé si tanto Argentina, pero tienen calles angostas. Usted ha visto de repente en su ciudad, ¿no? En Andahuaylas también son calles angostas que solamente va un solo vehículo, ¿no? Y si le pones una ciclovía, como le han puesto a veces en algunas ciudades, lo malogran, porque le han puesto una ciclovía a una calle que tiene solamente un solo carril. Y algún loco en la seguridad vial dijo, no, vamos a poner una ciclovía y nos malogró la vía totalmente, ¿no? Nos hizo un problema. Pero estamos evocados en el enfoque conductual. Entonces, yo lo que quiero pedirles es un tip, digamos, a nuestra psicóloga, licenciada, especialista, el día de hoy, es que nos comparte un tip en cómo podemos nosotros mejorar o de repente decirle algo al conductor para que cambie su conducta.
para que por lo menos diga, sí, reconozca él, ¿no? Es algo que yo siempre hago en mis charlas. Y le digo algo a los conductores, le digo algo muy específico. Señores, ¿ustedes cuántas horas de capacitación han recibido? Y muchos me dicen, sí, he recibido. ¿Y cuántas horas han sido? Ah, no lo sé. Es porque nunca lo han dado. Nunca han participado en una capacitación. Y luego reconocen, sí, pues no hemos dado. Ah, entonces están fallando, ¿no? Pero ¿cómo decirles, de otras palabras, ¿no? Que cambien esa conducta, que al contrario, deben prepararse. Y ese es el cambio conductual que también necesitamos hacer nosotros, porque antes de que sea enfoque sistémico, que es algo maravilloso, debemos cambiar las conductas de nuestros conductores. Entonces, ¿qué nos puede decir? ¿Qué le podemos decir a los conductores? ¿No? Algo que les llegue, que los motive, para que cambien esa conducta. Bien, sí, Julio. En principio tenemos que basarnos en quienes dictamos la capacitación. Te pregunto, ¿cuántas horas son de capacitación? Las horas de capacitación, a ver, las charlas que nosotros damos, usted ha visto esto, licenciada, no hay más de 2 horas de capacitación, ¿no? Este, de capacitación que se hace a nivel de conductores, ¿no? Pero las horas de capacitación que debe llevar un conductor a veces llega pues hasta 25 horas teóricas, ¿no? Bien, vamos a responder en eso. Según la ciencia, vamos a traer la ciencia porque no podemos hablar según experiencia, la ciencia nos va a comprobar. ¿Cuánto tiempo una persona puede estar concentrada para generar la atención? 40 minutos, no más creo. Tres Tres minutos. horas, bueno. 3 minutos. Ah, 3 minutos. 3 minutos es el tiempo en que un ser humano puede lograr una atención centrada, Ya. perfecta. Pero puede ser repetitivo, Después cada de esos cierto 3 tiempo. minutos, exactamente. Por eso es que cuando uno hace una ponencia, no solamente puede leer y explicar, sino tiene que traer datos vivenciales que conecten con la persona, que conecten con la realidad con la persona. Si yo me voy a ir a hablar con los conductores, no me voy a ir pues a modo de amenaza, no, esto va a pasar, esto va a pasar, esto va a pasar, no, tengo que situarme en el contexto de la persona. Es importante saber a quiénes estoy dirigiendo la charla, ¿no? ¿Cuál es la función? Un poquito tengo que conocer del lugar para que de pronto se me están Ujú. durmiendo, ¿no? Como hemos visto esa vez en la dinámica, ya todos estaban durmiendo, ¿no? Entonces hacemos una dinámica, los despertamos, los activamos nuevamente para que la atención Claro. genere y conectar con la parte emocional. La información no puede ser tétrica. La información yo me entro a Google y me leo todo y ya me lo sé. Pero para que me quede, para que se quede el aprendizaje significativo, que es lo que nosotros recordamos y tenemos muy presente, tenemos que conectar con la parte emocional. Por ejemplo, ¿no? Hablamos de una situación, como les comentaba, el de la morgue, ¿no? Conecto, porque todos hemos conocido a alguien que ha fallecido en moto. Conecto con una experiencia para que esa información se quede. Conecto el tema del cinturón de seguridad no como una obligación, como una norma que hay multa, no, sino que cuento una experiencia de qué ha pasado con pasajeros que no estaban con cinturón, cómo han salido impactados del carro. O sea, tengo que conectar. Muchas veces está en la forma en cómo comunicamos. La Ujú. prosodia, ¿no? Importante esa parte de la comunicación. Cómo yo conecto con mi público usuario, cómo permito que ellos me entiendan, porque entendamos que todos nuestros usuarios que van con el tiempo a tener su licencia de conducir o ya lo tienen, no tienen todos el mismo nivel de conocimientos, no tienen el mismo nivel perdón, no solamente de conocimientos, sino de capacidades cognitivas, ¿no? Podemos estar con un chofer que conduce camiones, pero no ha estudiado. ¿Cómo le explico a él de manera técnica, de manera legal, pero la legalidad también lo tengo que llevar a modo de información? O sea, la responsabilidad está en quienes ejecutamos ese tipo de actividad. Hacerlo más lúdico, hacerlo más Ujú. didáctico, Claro, hacer hacerlo que lúdico. ingrese la información, porque es lo único que vamos, por donde vamos a generar la conciencia. Porque si yo le digo esto está mal, esto está mal, esto está mal, ya le han dicho, él ya se lo sabe, ya lo sabe, pero no estoy conectando a la conciencia. Para conectar la conciencia tenemos que entrar por dónde, por las emociones, por los sentimientos, por el recuerdo, por la prosodia. Recuerden mucho eso, ¿no? Tenemos que conectar por ese medio. Entonces, es importante que quienes vamos a dictar las capacitaciones, no solamente decir y desarrollar la temática, tengo que conocer un poquito a qué pueblo voy, con qué personas voy a hablar, Ujú.
¿Qué información voy a dar? Tengo que preguntar qué cosas están pasando, qué cosas pasa más, con qué frecuencia, cuál es el último accidente siniestro que he tenido en la ciudad. Tengo que conectar para que se me pueda comprender. Pero si yo solamente voy con todo el protocolo que a nosotros nos da pues, el MTC, ¿no? Tenemos ahí todo el protocolo, qué tenemos que decir, qué no tenemos que hacer, pero es frío, es tétrico. Y si queremos generar, generemos pues aprendizaje significativo, ¿no? Y la psicología nos dice, ¿cómo generamos eso? Es como si yo le explicara o yo le dijera a usted, ¿cómo sabe que las palabras agudas se tildan? ¿Cuándo se tildan las agudas? Entonces la profesora habrá usado un método en el colegio, ¿no? Que te permita saber cómo. Entonces tú no te acuerdas por el concepto, sino te acuerdas con por la forma como has aprendido, como la Ujú. profesora te explicó. Con deditos. Entonces, con deditos, ¿cómo aprendimos a contar? Con deditos, ¿no? Y hasta incluso a Ujú. veces lo usamos, ¿no? Hay un, dos, tres, seguimos, porque es un aprendizaje significativo, lo que nos genera, lo que se queda con nosotros. Es la única forma y también entendiendo el contexto de estas personas. No es que Ujú. todos sean malos. Yo creo que lo que está mal es el sistema que no regula, porque ellos en su necesidad, como todos nosotros de pronto en una necesidad, vamos a buscar una solución rápida para un problema, para algo que querramos. Entonces, concienticemos. Si ya tienen brevete, hay que concientizar, concientizar, concientizar. Capacitémonos a las personas que van a tomar este tipo de charlas de responsabilidad. O sea, en nosotros está la responsabilidad. En ellos no, porque sus intereses son otros. Nuestro interés es que ellos entiendan. Entonces, hay que ver la manera en cómo conectamos con ellos. Excelente, 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 licenciada. Excelente porque me ha Gracias. hecho recordar esto, cómo que he desarrollado mis últimas capacitaciones y he aplicado bastante dinámicas, ¿no? Y también reconocimiento de la localidad, ¿no? Para sentirme identificado. Y usted me ha transcrito lo que he hecho, ¿no? Y bueno, Ese es para cerrar. aprendizaje significativo. Ujú. Para cerrar, digamos, la sesión, voy a terminar con los saludos. Cris Santos, ya no está en la lista, la he visto. Cris Santos de Brasil, ella es técnica en seguridad vial y también estudia Derecho. Y Cris Santos, inclusive a Cris le hemos invitado para que nos dé una ponencia, les aviso a todos. Nos va a exponer el caso de una ciudad de Brasil en la cual ya no hay inspectores de tránsito. Sencillamente, es más, cero papeletas. No hay papeletas de infracciones de tránsito. O sea, en Brasil ya hay ciudades en las cuales las personas, los ciudadanos o los conductores no cometen infracciones de tránsito. Y eso es algo que debemos nosotros de verlo de cerca. Entonces le he pedido a Chris que nos exponga eso, ¿no? Un caso real de Brasil. Así, con su portugués, ¿no? Y esperemos usar traductor y bueno, a ver qué tal nos va. Entonces, fabuloso, Chris. Bienvenida también a Transporvial. Tienes los saludos de Juan Carlos Silvera Quispe, que es de Andahuaylas, de Apurímac, ¿no? Excelente exposición, nos dice. Fausto Vázquez, de Argentina, también nos envía saludos. Jaime Díaz Altamar, de Cartagena, Cartagena, Bolívar, Colombia. Elkin Liguizano, ¿qué tal, Elkin? Buenas noches. Byron Villegas, Byron, ¿qué tal? De Colombia. John Basto, ¿qué tal? De Colombia, John. Wilmer, ¿qué tal, Wilmer? Ya estamos saludando. Excelente la ponencia de la licenciada Yuri Quispe, dice. Eh, Wilmar, ¿qué tal? Ya publiqué la asistencia, Wilmar. Espero que todos se hayan registrado, ¿no? Elkin Leguizano nos comenta, dice, también podría comenzar el ser consciente de dichas emociones e internar cambiarlas. Es decir, se puede sentir cualquier emoción por el ser consciente, que dice a mí y me puede hacer tomar malas decisiones cuando esté conduciendo, ¿sí? Pues, ¿no? Es importante eso de manejar, digamos, los estados emocionales, ¿no? Y bueno, excelente exposición, licenciada. Yo la dejo para su despedida y acá siempre estamos compartiendo, mayormente los viernes, Transforvial, ¿no? Excelente, un aplauso para usted y felicitaciones realmente porque nos ha orientado bastante, ¿no? Y la dejo para su despedida. Muchas gracias, Julio. Con el micro, sí. Muchas gracias, Julio, a todos los asistentes también. Espero que nos vayamos con algo.
con lo que hayamos nos sentido identificados, con lo que hayamos sentido que nos falta, con lo que hayamos sentido que estamos haciendo bien, vayámonos con eso, porque al final yo creo que esa es la labor, ¿no? Tenemos una gran tarea por cumplir, yo creo, pero empecemos por nosotros, ¿no? Por generar eso. Y bueno, espero que se haya comprendido. Muchas gracias por la invitación y la confianza, Julio. Espero coincidir nuevamente. Y bueno, me despido. Abrazos virtuales para todos. Gracias. Gracias por su tiempo, licenciada. Realmente nos ha demostrado mucha capacidad y conocimiento y bien enfocada en lo que es seguridad vial y con nosotros también, ¿no? Muy amables. Gracias a todos. A usted, gracias. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches, gracias a todos. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches desde Colombia y muchas gracias. Muchas Dios les gracias. bendiga. Hasta luego. Feliz noche. Que tengan una buena noche para todos.